Ok, conceptos básicos. Instrumentación. Esto cubre los principios fundamentales detrás de la medición y el control de magnitudes físicas en procesos industriales. Incluye temas como sensores y transductores, dispositivos que convierten parámetros físicos como temperatura, presión, caudal, nivel, en señales eléctricas medibles. Actuadores son dispositivos que convierten señales de control en acciones físicas, como las válvulas, los motores, las bombas. Unidades de medida. Aquí tenemos comprensión, de las unidades estándar para varios parámetros. Exactitud, precisión, resolución, términos clave para evaluar el rendimiento del instrumento. Y calibración, el proceso de ajustar instrumentos para asegurar lecturas precisas. Ok, déjame bajar aquí. Digo, conseguir con la instrumentación. Entonces, ahora, ¿qué es la instrumentación? Disciplina fundamental, déjame enganar un poquito, hemos estado trabajando con PLC, está relacionado con la instrumentación. Disciplina fundamental en la ingeniería y en la industria que se enfoca en el diseño, la selección y el uso de instrumentos para medir, monitorear y controlar variables en un proceso. Su objetivo principal es asegurar la eficiencia, la calidad y la seguridad y la optimización de los procesos productivos. Presentan los conceptos básicos, que es la instrumentación, rama de la tecnología que se encarga de la medición, regulación, observación, conversión y transmisión de variables de proceso. Estas variables pueden ser físicas, como temperatura, caudal, nivel, velocidad, etcétera. Químicas, como el pH o la conductividad. La instrumentación permite al ser humano o a un sistema automatizado conocer y actuar sobre el estado de un proceso, ya sea una planta industrial o un laboratorio o cualquier otro entorno. Componentes de un sistema de instrumentación. ¿Qué tenemos aquí? Sensor u elemento primario. Es el primer eslabón del sistema. Es el dispositivo que entra en contacto con la variable del proceso y detecta su valor. ¿Qué hace este? Transforma la variable física en una señal, como hemos visto en otras ocasiones, que puede ser eléctrica, neumática o mecánica. Ejemplo, un termopar, que usted lo conoce bastante bien, mide temperatura. Un manómetro mide presión. Una sonda de nivel y un flujómetro. ¿Qué mide un flujómetro? Caudal. Caudal es una circulación de líquido, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos? El transmisor. ¿Qué hace el transmisor? Recibe la señal de quién? Del sensor, la acondiciona, la amplifica o la convierte para enviarla a una distancia considerable, generalmente al cuarto de control. Ahora, la convierte en una señal estandarizada para que pueda ser interpretada por otros instrumentos. Ejemplo de un transmisor de temperatura que convierte la señal de un termopar en una señal eléctrica estándar, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperes. ¿Qué más tenemos? Un controlador. Es el cerebro del sistema. Recibe la señal del transmisor, la compara con un valor de referencia o punto de ajuste, o en inglés set point. Determina si es necesario realizar una acción correctiva
para mantener la variable en el valor deseado. Los controladores modernos pueden ser, controladores lógicos programables, PLC, él me estado viendo estos días, o sistema de control distribuido, DSS. ¿Qué más lo compone el sistema de automatización? El actuador, ¿verdad? Luego de recibirla, de transmitirla, de procesarla en el PLC, ahora el actuador, que es el elemento final de control. Es el dispositivo que ejecuta la acción correctiva ordenada por el controlador, o sea, el PLC, afecta directamente a la variable del proceso. Ejemplo, una válvula de control que se abre o se cierra para regular el flujo de un fluido. Otro ejemplo, un motor que ajusta la velocidad de un transportador. Concepto clave de la medición. Para comprender la calidad de una medición es importante conocer las siguientes características del instrumento. Exactitud. ¿Qué tan cerca está la medición de un valor real o verdadero? Un instrumento es exacto si su lectura es muy similar al valor real de la variable. Precisión. La capacidad de un instrumento para dar las lecturas repetidas muy cercanas entre sí, para la misma variable y bajo las mismas condiciones. No implica que la medición sea exacta. Rango o campo de medida es el conjunto de valores entre un límite inferior y superior que un instrumento puede medir de forma confiable. Span o alcanza la diferencia algebraica entre el valor superior e inferior del rango. Por ejemplo, un termómetro con un rango de 0 a 100 grados Celsius. El span es 100 grados Celsius, o sea que es el valor superior o inferior. Sensibilidad, la relación entre el cambio de la salida del instrumento y el cambio de la variable de entrada. Un instrumento sensible produce una gran variación en su salida ante un pequeño cambio de la variable medida. Histéresis es la diferencia entre la lectura de un instrumento para un mismo valor de la variable dependiendo si el valor se alcanzó de forma ascendente o descendente. Ahora, aplicaciones de tipo de instrumento. La instrumentación tiene una amplia gama de aplicaciones en prácticamente toda la industria, como industria petrolera y química, control de presión, temperatura, nivel y caudal en reactores y tuberías. En la industria alimentaria y farmacéutica, monitoreo y control de procesos de fermentación, pasteurización y calidad. En la generación de energía, supervisión de la temperatura y presión en calderas y turbinas. En tratamiento de agua, medición del pH, conductividad y cloro para asegurar la calidad. Ahora, los instrumentos se clasifican a menudo según la variable que miden. Por ejemplo, medición de presión. Aquí tenemos los manómetros y presóstatos. Repito. Medición de temperatura. Los termómetros, termopares, los RTD. Recuerden que los RTD son basados en resistencia. O sea, un sensor de temperatura basado en la resistencia. Medición de caudal. Puede ser un medidor de flujo como un guadalímetro. Medición de nivel, un sensor de nivel, flotadores y radar. Ahora vamos a ver la puesta en marcha de un PLC, ¿verdad? Lo hemos visto, usted lo ha visto la entrada, la salida, la alimentación de voltaje y los diferentes variables del programa para, como el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, la salida bobina. Entonces, la puesta en marcha es que cómo usted conectar antes de usar un PLC y las recomendaciones de seguridad que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces se pueden controlar
elementos de alta potencia, no solamente de baja y mediana, puede ser también de alta potencia. Entonces, hay que tomar en cuenta ciertas precauciones de seguridad. Entonces, vamos a cambiar al tema de la puesta en marcha. Eh, Puesta en marcha del PLC. Vamos a ponerlo más grande. Entonces, la puesta en marcha de un PLC o controlador lógico programado. Fase crítica en cualquier proyecto de automatización, donde el sistema programado se integra en el hardware físico y se verifica su correcto funcionamiento en el entorno real. Un proceso bien estructurado asegura la fiabilidad, seguridad y eficiencia del sistema. A continuación se describen pasos clave para puesta en marcha efectiva de un PLC. O sea, la puesta en marcha es, como quien dice, para conectar el PLC, los elementos sensores de entrada, los elementos sensores o actuadores a la salida, las conexiones de alimentación eléctrica, sea de baja tensión o mediana tensión, para luego poner en funcionamiento. Paso 1, preparación previa a la puesta en marcha. Antes de realizar el sistema, se deben realizar verificaciones exhaustivas, como revisión de la documentación, verificar los planos eléctricos, diagramas cableados, esquema de potencia y control. Revisar los diagramas de instrumentación y tuberías. Consultar la lista de entradas y salidas y sus asignaciones. Revisar el diagrama de flujo del proceso y la lógica de control. Siguiente paso, inspección del hardware del PLC, o sea, de la parte física. Verificar que todos los módulos, CPU, puerto de entrada, puerto de salida, comunicación con el sistema, estén correctamente insertados y asegurados en el RA. El RA es como si fuera un gabinete donde va a estar montado la parte de instrumentación o los elementos de control. Puede ser un gabinete abierto o cerrado, normalmente metálico. Asegurarse de que la fuente de alimentación del PLC estén correctamente conectada y dimensionada, o sea, su valor de voltaje de acuerdo al voltaje del PLC. Comprobar la conexión a tierra del PLC y del armario eléctrico. El armario eléctrico se supone que está en un panel y hay que confirmar que tenga su conexión a tierra correctamente para fines de protección de cualquier pico eléctrico que se pueda entrar por el alambrado. Verificación del cableado. Continuidad. Usar un multímetro para verificar la continuidad de cada cable desde el PLC hasta el sensor o hasta el actuador correspondiente. O sea, tanto las entradas como la salida. Identificación. Confirmar que todos los cables estén correctamente etiquetados en ambos extremos. Aislamiento. Asegurarse de que no haya cortocircuitos ni conexiones erróneas. Alimentación. Confirmar que los voltajes de alimentación para sensores y actuadores son los correctos y estén presentes. Si, por ejemplo, usted va a conectar un actuador, un motor como dice al principio, para regular la velocidad de una correa transportadora, hay que verificar que tenga la alimentación de acuerdo al voltaje del motor, si es 120, que su respectiva línea de 120, para alimentar el motor que va a ser, valga la redundancia, controlado vía el PLC.
Estado de los dispositivos de campo. Asegurarse de que los sensores, como los finales de carrera, fotocélulas, transmisores, ¿verdad? Los que conectan los sensores con los puertos de entrada, estén físicamente montados, calibrados si aplica y en una posición adecuada para detectar la variable. Si usted va a poner un sensor capacitivo para registrar algún tipo de metal y va en una torre transportadora, un ejemplo, verificar que no esté muy distante por donde va a recorrer el objeto que él va a registrar. Verificar los actuadores, perdón, que los actuadores como válvulas, motores, contactores, relé, estén instalados, cableados y en su posición de seguridad. Ejemplo, válvula cerrada si es normalmente cerrada. ¿Qué más? Conexiones de red. Si el PLC forma parte de una red Ethernet o Profibus, DeviceNet, etcétera. Eso es conexión a una red de computadora. Verificar las conexiones físicas de los cables de red y la configuración de direcciones IP o nodos. Ustedes saben que un sistema de redes de computadora, cada dispositivo que va a esa red tiene una dirección IP en específica. Si no está de forma automática, hay que verificar que no tenga conflicto con esta dirección IP. Ahora, paso 2, carga y configuración del programa del PLC. Una vez que esté verificado el hardware, perdón, que el hardware esté verificado y asegurado, o sea, todo lo que leímos al principio, conexiones de red, dispositivos de campo, alimentación, actuadores, los sensores, que todo se esté bien, voltaje, alimentación correcto. Ahora, conectar el software de programación. Conectar el PC con el software de programación puede ser, por ejemplo, de la marca Siemens, Studio 5000 para Rockwell, que es otra marca de PLC, el Mitsubishi, que hemos usado, que es el GX Developer, ¿verdad? Al puerto de comunicación del PLC, puede ser que sea un puerto USB o tenga un puerto Ethernet, de eso de red o serial, el que nosotros usamos aquí por ahora. El Mitsubishi tiene un puerto serial que va a un USB de la computadora con un convertidor de serial a USB para que la computadora lo pueda detectar. Luego, cargar el programa, descargar el programa de control compilado desde el software al PLC. Asegurarse de que la CPU, o sea, el PLC esté en modo stop antes de la descarga. Ustedes saben que el PLC tiene un botón de Run y de Stop. Entonces, para cargar el programa o escribirle, ahí vamos a escribir en la opción de escritura al PLC, debe estar en Stop. Cargar la configuración de hardware, descargar la configuración del hardware al PLC. Este incluye la detección de modo de entrada y salida, asignación de direcciones, configuraciones de redes, etcétera. Verificación de la comunicación. Confirmar que el software de programación puede establecer comunicación en línea con el PLC y leer su estado. O sea, ustedes saben que el programa, el GX Developer, que hemos usado en el taller, ya lo vamos a verificar cómo se hace. Tiene una acción para confirmar de que el PLC está comunicando con la computadora vía el programa antes de hacer la escritura, porque si no tiene comunicación con la computadora, no hay forma de bajarle ni leer la información del PLC. En caso de, hay que configurar qué puerto
En caso de que sea un PLC con puertos de comunicación serial, ¿en cuál de los puertos con, se le llaman los puertos de serial de la computadora, o con uno, con dos, con tres, él la detecta? Si no la detecta que hay algún programa o algún driver que puede tener conflicto, el sistema operativo de la computadora. Pruebas adicionales, tres. Prueba en frío y en caliente. El corazón de la puesta en marcha, donde se verifica la lógica de control y la interacción en el campo. Entonces, prueba de entrada y salida, inputs and output check. Entrada, forzar manualmente cada entrada. Eso es de forma manual, ¿verdad? Por ejemplo, te abre un sensor o presionar un botón de marcha y verificar que el estado se refleje correctamente en el software del PLC. Eso va a confirmar que el programa se compiló correctamente en el PLC y los sensores y los adaptadores el PLC lo esté registrando. Asegurarse de que la dirección de entrada o salida sea la correcta y que la lectura sea estable. Si en caso de que tenga un interruptor normalmente abierto, la entrada, vamos a decir X0, y usted la tiene en el X1, no le va a registrar cada vez que usted lo presiona, ¿verdad que no? O a la salida está un actuador, y cuando usted le dé a la línea que activa ese actuador, vamos a decir en el puerto de salida Y1, si no está en ese mismo punto, el actuador no se va a activar. Salida, forzar de cada salida del software del PLC y verificar que el actuador correspondiente, luz, contador, válvula, de acuerdo al tipo de actuador, se active o se desactive físicamente. Observar la reacción de elementos de campo. Ahora, las pruebas lógicas o pruebas en frío sin proceso activo. Ejecutar sesiones del programa de forma aislada, simulando las condiciones del proceso y mover el equipo o el material real. Verificar secuencias, temporizadores, contadores, enclavamiento y condiciones de seguridad. Usar herramientas de simulación o forzado de variables del software del PLC para probar la lógica. En caso de que el software tenga opción de simulación, eso es lo que se recomienda para verificar de que se esté ejecutando en cada línea de acuerdo a cómo se vaya realizando. Si se para un punto y de un error, hay que verificar qué información es que no está correcta. Ahora, prueba en caliente. Después que se confirmó que se está comunicando a los sensores, los actuadores del programa, está corriendo bien en simulación. Ahora viene la prueba en caliente con el proceso activo. Sí, porque estamos hablando de ya un asunto a nivel industrial. O sea, ya algo mayor que puede ser de gran envergadura, ¿verdad? Y ahí interviene una serie de elementos como transportadores, motores, que tienen un valor bastante alto y cualquier daño que se pueda causar sería una pérdida y se pararía la producción. Es más, iniciaría la producción. Iniciar el proceso con el equipo real, inicialmente en modo manual o paso a paso. Observar el comportamiento de todas las variables, la respuesta de los actuadores y la interacción del sistema. Realizar pruebas de arranque, parada, transición entre modo automático y manual y manejo de alarma. Ajuste de parámetros, sintonizar los enlaces de control, PID si los hay y ajustar los tiempos de temporización, umbrales y otros parámetros operativos. Ay, cóntale. Yo estoy aquí en el taller, van a cerrar. Déjame ver. Déjame entrar de un pronto al programa del semáforo para que están viendo ayer, para que ustedes vean cómo lo podemos modificar en el monitor, en la modalidad de monitor. Déjame compartirlo. Déjame estar dando cuenta que van a ser las 9.
Ok, voy a compartir que estaban usando ayer de prueba. Entonces, aquí está, que ustedes ven, el programa que ejecuta el semáforo con tres salidas de un lado, o tres indicadores de un lado y tres de otro. ¿Cómo puedo modificarlo? El timer. Recuerden que el timer tiene, se le asigna de cero. Dame para el monitoreo, que ahí no me dejo en mi imagen. Me queda un minuto para cerrar aquí, porque están cerrando. Dame un segundo. Ah, mano, ese para yo poder cerrar esto. Digo, pararlo. Online. Ay, 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 ay. Ay, ay, ¿cómo? Espera, leí mal. Déjame una cosa, creo que me están llamando allá abajo. Ok, entonces, eh, Online, profesor. que lo hagan un minuto, porque, Monitor. ¿eh? El monitor, arriba, ya. Señores, está bien, vamos a dejarlo ahí, porque me están llamando de allá abajo. Pero simplemente, por ejemplo, yo le puedo dar online, no sé si lo están viendo ahí el programa. Monitor y Monitor Right Move. Ahí él me permite cambiar la variable. Tú ves, por ejemplo, yo quiero aumentar el tiempo de ese timer, cero. Recuerda que se pone el símbolo de una bobina desde que la salida, T0, K, que es la constante. Ahí está en 150, que es 15 segundos. Si lo quiero bajar a 10 segundos, le pongo 100. Que se mantiene encendida esta. Y le doy OK. Está bien, yo le voy a mandar un videito ahorita y seguimos porque me están llamando de allá abajo. No me están dando cuenta que van a ser las 9. Mañana seguimos nos vemos aquí. Perfecto. Ok, profe, gracias. Ya ustedes saben. Perfecto, perfecto, Bueno, profe, gracias. a la orden. Cuídense por ahí. Igual. Oh, Melvin, ¿tú andas ahí, Melvin? Cuidado, ¿eh?